Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy bienvenidos a este nuevo canal. Como bien claro dice el título de este video, vamos a saber qué eres tú, cómo estás iniciando, tal vez para que veas un poco más las funciones, el saldo remunerativo que tienes que tener en mente, lo que tienes que saber, básicamente un poco de esto, más a detalle vamos a explicar un poco a detalle cada uno de estos aspectos. Ahorita solamente vamos a ver qué es lo que tú eres, ya poco a poco vamos a detallar qué tienes que saber más a profundidad, pero solamente ahorita vamos a saber qué es lo que tú eres y qué es lo que tienes que saber un poco. Bueno chicos, empezando con esta labor de la contabilidad, todos iniciamos como estudiantes, pero ni bien iniciamos como estudiantes y queremos entrar a un rubro y un poco laboral, se recomienda de preferencia que uno vaya a un estudio contable, así como los de legal van a un estudio jurídico, así uno va iniciando poco a poco. Entonces, para una experiencia de un contador o una persona que está estudiando la línea carrera de contabilidad, iniciamos poco a poco con la carrera en un estudio contable. Más que todo nos van a una empresa y donde ya tienen una persona donde lo puede jalar, ya sea un profesor, un tío, un familiar, tienen esa oportunidad bacán. De recomendación mía, experiencia mía, yo sí les recomiendo que vayan a ese contador. De preferencia que sea una buena. Vamos a ver el primer párrafo, que es, bueno, el primer nivel básicamente, que es lo de un practicante, que es básicamente el primer nivel de todos estos. De toda esta línea de carrera de contabilidad. Bueno, para iniciar un practicante no es un asterisco físico, o sea, quieren dejarme entender que esto no es lo que se prueba la ley, la norma, ni nada por decirlo. Es una experiencia mía a través de los tiempos que yo he captado y bueno, a través de personas que también he visto, me comunico con ellas y todo. Así que para que lo tengan en cuenta, además, no es para que lo tengan referenciado, para que tengan en cuenta y así poco a poco vean su experiencia propia ustedes, cómo es la realidad de ustedes. Tal vez sea mejor, bacán. Bueno, experiencia, básicamente como un practicante no tiene experiencia. Lo único que se recomienda acá es que vayan viendo tipo sistemas, ¿no? Si están postulando a un estudio contable, de preferencia pregunten, ¿no? ¿Qué sistema usan? Si está para una empresa, pueden tener tanto un sistema como un ERP. La mayor de sistemas contables, así como ERP, la mayoría, ahí hay información en YouTube. O sea, tú pones YouTube, pones Odoo, Cisco, Concur, Starsoft, todos estos van a encontrar información. Entonces la ventana es abierta para que ustedes vean cómo se registra, vean cómo se anula, vean toda la información que es una conciliación bancaria, hacer análisis y todo esto. Entonces, de preferencia, y busquen esa información. De experiencia aquí no tiene que tener nada de experiencia, así es que de recomendación se recomienda que estén iniciando el primer, segundo año de la carrera o tercer año, depende de ustedes cómo les quieran ir. Yo de preferencia, sinceramente, si es posible agarrar el primer año, vayan el primer año, la han despertado bastante, pero la línea de carrera es así. De sueldo, no veo un sueldo mínimo, sinceramente, para un ser contable, al menos para ellos. Recomienda un recibo por honorario de 500, 700 dólares, que sigan subiendo 800 y así poco a poco, pero no tengo una experiencia. Por ejemplo, yo cuando inicié mi expectativa mía, yo empecé ganando en sí 300 soles, 300, y era basura lo que ganaba en su inicio. Pero no me quejaba porque aprendí un poco, esa es mi experiencia mía, aprendí poco y fui escalando poco a poco y lastimosamente llegó la pandemia y me cursó por ahí, ¿no? Pero yo inicié con este sueldo de 500, ni que fue un solo, fue un precio por el horario, nomás que estaba vendiendo poco a poco. Lastimosamente yo no sabía, bueno, en mis tiempos al menos, no era todo electrónico. Yo te hablo de 2020, 18, 19, por ahí. Entonces en esos tiempos no se usaba, mayormente ya saben lo que era el libro físico. Entonces por mi experiencia mía, no vi en mis inicios lo que es tipo un sistema contable como tal. Entonces yo leía registro de compra, registro de venta físico y era muy tedioso, aunque tenías que una liquidación, el liquid paper o tacham anulado en toda la hoja legalizada y era vergüenza, ¿no? Entonces era muy notorio y se malograba dicha hoja. Entonces, bueno, ese folio, ¿no? Y bueno, era muy rechazo por mi parte, pero bueno, inicia así. De preferencia se recomienda que tengas al menos la noción que es una cuenta, que es el PSG, un Excel básico de por sí, que no te agarren ahí. Y bueno, tus funciones de todo un poco, porque ellos te van a explicar, mira, para acá se registra una compra, una venta, para acá se baja la información de SUNAT, para acá se baja esto, retenciones, presiones, etc. Entonces, de en sí vas a tener alguien que te va a apoyar, alguien de que te va a decir, haz esto, haz lo otro, no es como que vas a estar solo, vas a estar guiado por alguien, así que no vas a tener como, acá aparte dice responsabilidad, no tener ninguna responsabilidad. Si te equivocas algo mal, por ahí hay una persona que lo va a revisar. Si tienes alguna duda, preguntas, así que relájate un poco porque si
supervisor, alguien que esté encima de tuyo para que te diga, te indique todo esto, toda la información que vas a hacer, ¿no? Conciliación, registro, etcétera. Y bueno, actitud, sinceramente que tengas bastante empeño, te recomiendo bastante eso. Que seas muy empeñoso, que tengas apuntes, que tomes screenshot. Algo que tienes que sí o sí hacer es tipo crearte en tu propio WhatsApp un grupo, llenas información, por ejemplo, haz tipo Netzer, haz tu hoja de trabajo. No sé, acá, registro contable, vas a poner registro contable. Pasa algo, tu screenshot. De frente, no lo dudes, screenshot para todo. Acá tienes que ser muy curioso, tienes que tener en cuenta muchas cosas, entonces para todo tienes que ser meticuloso. ¿Tienes alguna duda? Screenshot. No tengas miedo en tomar screenshot, mándale tu WhatsApp, anota en tu Excel, en una hoja, entonces todo tiene que tener el tipo. Te recomiendo bastante eso, porque eso me ayudó bastante a mí. Cuando yo estaba en un nuevo sistema, en un nuevo RP, para alguien está capacitando de frente, screenshot, porque a veces la grabación se perdía, los apuntes no se entienden bien, porque a veces hay tantas herramientas que vuelas. Entonces yo te recomiendo de preferencias. Ahora, en el punto, bueno, en las siguientes planes, escala número 2, pasarían a lo que ya sería un auxiliar. Un auxiliar es una persona que ya tiene un poco más de experiencia, ya es alguien que ya conoce un poco más el sistema. Y experiencia tiene más que todo medio año ya en la carrera, ¿no? Ya tiene más conocimiento, ya no se le puede hacer más cosas, más de eso. Ya tiene que estar cursando más o menos en medio año de carrera profesional, que es en su tercer año, por ahí cuarto año, iniciando por eso. De preferencia, bueno, esto, su sueldo tiene que liberar, ya comienza con conocimiento, ya puede echar más que todo, estar en planilla, de preferencia se le recomienda. ¿De qué? Sueldo mínimo, sinceramente. Más que todo, brindando más salarial. Sueldo mínimo a 1.700. El sueldo es algo que, mucha gente se pelea, pero es lo más acorde a la realidad. Si alguien tiene otra experiencia acá, pero como yo les digo, reconozco toda la información que yo tengo de otras personas, uno hizo un aproximado y objeto promedio es esto. Si alguien tiene otra diferencia, bacán, pero si alguien que no tiene nada de experiencia va con esta información, se recomienda que tenga al menos este importe en la cabeza y vaya y pechee por esto, y si puede, y si ya está en un sueldo más que esto, pues si puede aumentarse, bacán. Conocimiento, ya tiene que tener un conocimiento de Excel intermedio, tiene que saber lo que es fórmulas, tablas, Excel, tablas dinámicas, si es posible un poco, y ya manejar ya lo que es un sistema contable como tal, ¿no? Ya sea Cisco, NJB, Concard. Entonces, de preferencia, más que todo que tenga ya conocimiento y que ya pueda desarrollarse. Más que todo, no tan solo, pero sí con algunas preguntas. Acá yo sí ganaba mi sueldo mínimo, que era 900 soles. Que lo aumentó a 1000. Y luego fue aumentando, pero de preferencia, creo que era 980, creo que era, no recuerdo muy bien en esos tiempos, creo que era sueldo mínimo entonces. Yo te habrá 2022, 2021, por ahí, no recuerdo muy bien, pero creo que era por ese sueldo estaba empezado. Ya se emprendía, así que tenía esa información. No, inclusive acá casi con 600. Con 600 soles y estaba en una secundaria donde también otra vez volvíamos con los libros físicos. Ahí empecé a hacer lo que era lo que ya era libro físico, pero ya no, bueno, también compré ventas, pero adicionalmente es el diario, el libro mayor, y ahí puedo entender más que todo la dinámica contable física. Tuve que ver un libro, revisar todo, revisión de cuenta y todo, esa emisión de facturas. Eso, entonces, acá sí o sí tienes que saber esto. Es el intermedio, también tienes que saber lo que es SUNAT, manipulación de SUNAT, cómo hacer SUNAT, cómo se baja la data, Banco de Nación, tienes que tener en cuenta estos de cuentas de diferentes bancos que te van a dar. Dicha información tienen que ir a poco a poco armando tu PP liquidación de impuesto, tu PP conciliación bancaria, sea financiero, si es posible tocarlo acá, pero en mi experiencia mía en la propiedad es un toque diario y mayor nomás. Ya, si es posible, ya mandando libros poco a poco, como el CIRE o el PRE si estabas usando ese entonces. El CIRE de preferencia. Algunas funciones, bueno, ya de compras, registro, como te venía mencionando, algunas emisiones, algunas facturas, revisión de documentarios también, y apoyo más que todo. Responsabilidades, más que todo es media, no tienes tanto, no, como que no declaras ni nada por decirlo. Enviación de libros es lo más que te pueden mandar acá.
Más de eso creo que ya no serías capaz de hacer. Serías capaz tú de hacer siempre cuando tú lo solicites y alguien te supervise de preferencia. Pero si es tu primera vez que solicites, pero que alguien te indique, no mires aquí, aquí, allá, bacán. Pero si puedes ir con alguien más, bacán. Si puedes ir con tu supervisor, que lo hagas juntos, bacán. Grábalo, pero de preferencia, si hay una información, toda la información está en YouTube, cualquier cosa está en YouTube, puedes revisarlo ahí también. O también, por ejemplo, pujar las normativas de SUNAT. Cómo se creará, ahí SUNAT te envía información para que tú también veas y revises también la información y hagas ese procedimiento. A ti tú ves, tienes que también ser empeñoso, tienes que puntuar todo lo que te dan, ya tienes que tener tu base de data, cómo hacer esto, cómo se hace lo otro, como las claves son, tienes que ser muy meticuloso, no pasar de cualquier información a X personas, sino tienes que tener ya más que todo esta información privada para ti nomás. Listo, y acá ya pasaría al rol de asistente. El rol de asistente ya es una persona que ya tiene experiencia, ¿no? Una experiencia más que todo ya de 1 o 2 años. ¿Qué significa esto? O sea, un practicante está iniciando en base 0, un auxiliar ya tiene de 0 años y tiene medio año de experiencia de 1 año. De asistente ya no pasarías tu rango más de tu año, tu medio año, ya pasarías de 6 años y medio año a 2 años o 2 años y medio, pasarías en ese largo de tiempo, pasarías como un asistente. Ya estarías ya casi terminando tu carrera o finalizando tu carrera. Y es posible antes todavía, si es que eres muy rápido, eres muy desempeñoso en eso, muy rápido, y sí ya puedes lograr más rápido, te puedes pasar de un practicante a un asistente rápido, siempre cuando tú seas joven y seas muy empeñoso. Que esa manera más que al punto de que seas muy empeñoso en todo lo que hagas. No solamente quedarte, por ejemplo, tú hora en una serie y ya listo, te quedas hasta las 6, ¿no? Sino que te quedas más tiempo, esperas más cosas, revisas más cosas, analizas más cosas, preguntas más cosas, y eso la gente se da cuenta y poco a poco te da más cosas. Y eso te ayuda a ti si te estás iniciando bastante. Un sueldo a prueba de asistentes de 1.700 a 2.000. Tal vez acá surgen unas preguntas, pero bueno. Cuando he visto, supongo nomás en computador, LinkedIn, un asistente está pagando menos todavía. Pero yo, sinceramente, de 1.800 me sube en cosas de labores. En empresas que están, créeme que no tienes que esperar que la empresa te pague tanto, sino arriesgarte con lo que tú buscas, ¿no? 2.500, 1.800, inclusive eso. Acá yo ya pasaba 2.800 a 2.200 por ahí. Yo ya estaba pasando por ese rubro. No es un monto fijo, sinceramente, solamente es un monto aproximado, no es mi monto lo que yo ganaba por si acaso. Pero yo te recomiendo que luches por esos montos, más que todo. Si estás iniciando, si ya tienes experiencia y quieres postular para otro lugar, yo te recomiendo ese rubro va subiendo y escalando. Ya que tienes experiencia, tienes que tener ya tienes que saber lo que es de preferencia un ser avanzado, o sea, fórmulas, como bien mencionamos, tablas dinámicas, manejo de todo, no todas las herramientas, pero la mayormente de herramientas, fórmulas también tienes que saber acá. Tienes que analizar muy meticuloso esto, tienes que saber, más que todo, lo que tú quieres, cómo te puede generar el Excel de una fórmula más fácil para que evites toda la data, la carga de información, lo puedes resumir y te pueda dar el resultado que tú quieres. Por ejemplo, si tienes una 12 enorme y tú quieres analizar eso, tabla dinámica de frente, pero tienes que saber estos pasos. De preferencia, métete en un instituto. Hay bastantes institutos, yo te recomiendo la uni. Si eres una universidad como estudiante que te dan un descuento, o si tu propia universidad tiene algún tipo de enseñanzas de ese rubro, de Excel, Office, métete ahí, te recomiendo, pero de por sí mejor métete a la uni para que te enseñen más cosas y de preferencia lo llenas en tu CV. Excel avanzado, como ya mencioné, sistemas contables, de preferencia ya tienes que estar viendo más de un sistema. O sea, por ejemplo, en mi caso yo ya había Cisco, ¿qué que iba así? Yo había Concur también, Starsoft, no me acuerdo cómo se escribe Starsoft, y ya estaba viendo RP ya. De preferencia que ya tengas como 2 o 3 sistemas contables y un RP por sí, ¿no? Ya diferente a este acá, también veía el S10. Listo, y acá las funciones, ya acá, o sea, aparte de todas estas de revisión, concesión bancaria, el registros, también tienes que ver acá devengamientos, activos fijos, depreciación, libros, PT, SIL, el libro mayor, diario, y estás viendo un poco más de libros contables ahí, si es posible caja de bancos, inventario y balance, por ahí no hay información.
y ya tienes que tener una responsabilidad un poco más alta porque vas a estar declarando, y cuando declaras aparte tienes que tener mucho cuidado con las declaraciones, la liquidación de impuestos tiene que salir bien, por si acaso hay una equivocación o algo, tu responsabilidad, entonces acá tienes responsabilidad un poco más alta ya. No es como que ya le quedas y listo, sino pagas mal, hay una multa, te va a caer a ti, entonces vas a tener que pagar tipo una parte. No, depende de cómo lo negocies, bueno, hagas el negocio tú con tu supervisor, porque a veces te dan la multa y tú no le hice mal, pero no me corresponde hacer una multa, a veces te corresponde 50%, como tú lo negocias en sí tú con tu supervisor, ¿no? Responsabilidades, como dije, misiones un poco más altas, vas a tener que llamar un poco más a los proveedores, a los clientes, en caso tienes ahí algunas observaciones de por sí con algún documento que está mal, algún documento que no esté correcto, por así decirlo, en normativa de SUNAT, tienes que llamar y verificar, ¿no? Listo, actitudes, bueno, lidiar con el estrés. El asistente tiene que estar bien, lidiar con bastante estrés, va a tener un poquito de gente a cargo, tipo un asistente, bueno, un asistente no, va a tener un practicante. El asistente va a tener un practicante que va a estar ahí, algunos registros al practicante para que lo revise, el asistente va a estar revisando también. Estos dos se van a llevar muy bien pasar los pintos de esta manera porque él va a solicitar la información a él, esta persona le va a entregar y así poco a poco. Para un analista. Para un analista, esa es la cosa hasta donde yo me quedé. Bueno, hasta donde yo estoy actualmente. Yo estoy en el puesto de analista. Entonces, dicho puesto es un puesto un poco más pesado que esos tres de arriba. Es muy bonito, la verdad. Es muy estresante, para ser muy sincero, en experiencia mía, pero muy bonito. No me echo la culpa de nada, ni de la responsabilidad que toman. Es muy bonita esa experiencia. Ya tienes que tener más de 3 a 4 años de experiencia de recomendación eso. Ya tienes que ganar un poco más, de 2.500 a 3.500 por ahí, en ese medio promedio por ahí, ¿no? Y inicié con 2.500, entonces ahí inicié y ahí fui escalando 2.800, 3.000 y así, etcétera. Conocimientos, ya tienes que saber lo demás, aparte que tienes que saber Power BI, de preferencia ya saber inglés, DJ simplificada anual también, no solamente la simplificada que es la que tú usas, sino también la completa, la que lleva mucho esfuerzo, revisión, análisis y esto. O sea, el armado tienes que hacer tú y también ya el llenado, pero tienes que hacer eso. Tienes una alguna información, por ejemplo, el IGB 10.5, el analista la tiene que saber y tiene que informar hacia todas las personas y tomar una postura, qué decisión se va a tomar. Se va a dividir entre el IGB 10.5, se va a tomar como 10%, ¿no? Entonces tienes que tener ellos en cuenta, tienes que ver, informar, llamar a SUNAT, tomar una decisión y ver cuál se va a tomar al final. Entonces acá ya tienes mucha responsabilidad, tienes equipos bajo tu trabajo, ya no tienes un practicante, ya tienes un asistente de por sí bajo tu supervisión. Entonces ahí tienes que revisar todo lo que haga esta persona, tienes que revisar bien todo lo que esta persona te mande, ¿no? No todo lo que te mande está bien, sino también todo, te van a hacer bastantes preguntas como analista. Entonces, ¿cuánto está el OIT? ¿Cuánto está el sueldo mínimo vital? ¿Qué es la información de SUNAT? Ahí llegó esquelas, ¿qué significa el esquela? Informar esto, informar lo otro. Entonces tienes que tener mucha responsabilidad, tienes que hacer ya varias cosas a la vez, no solamente una cosa, sino mientras que estás haciendo algo, llenando algo en tu información, revisas tu correo, revisas SUNAT, revisas esto, revisas lo otro, chequeas esto, chequeas. Tiene que ser multifacético, la verdad. Esa es una función. Bueno, multifaz en sí, ¿no? Tienes que ser muy rápido, manejar las cosas rápidas, ser veloz con los dedos. Te recomiendo bastante que seas muy veloz. Si ves en la experiencia que chicas son rápidas, le preguntas qué son, han sido cajeras. Yo tenía una amiga que ha sido, bueno, tengo una amiga que ha sido cajera y cuando hace algo, registra, es rapidísimo con los dedos. Yo por mi parte, yo he jugado un juego anteriormente en mis años, entonces también yo he sido rápido, entonces por mi parte también decidí ser rápido yo por mi propia cuenta, entonces es algo que sí o sí tienes que saber. Responsabilidades es muy fuertes, sinceramente. Parte de sus funciones, ya mencioné, estados financieros, DJs, etcétera. Y llenar mayormente tienes que tener conocimiento de todos los libros, ya, inventario y balance, Cardets, caja y banco, diario y mayor. Si tu mismo sistema o ERP te lo da, no significa que ya hay nomás que, sino también tienes que ver tú las normativas, las funciones que la SUNAT te da para que, bueno, en sí el formato que la SUNAT te da, y de esta manera bajar los TXTs. Es tedioso, sí, obvio, pero ya tienes que tener eso en cuenta. Como te digo, ya eres un supervisor, tienes que estar chequeando esto. Y bueno, la responsabilidad casi toda recae en ti, es la cara, básicamente. Si llevan discreción y tienes que recordar toda la información, solicitar la información también. Y actitudes, lidiar con el estrés y aparte de eso, tener carácter.
porque vas a darte cuenta que vas a tener muy estresado, muchas cosas vas a pasar, pero tienes que saber tener un carácter, no explotar, sino saber en qué momento botar toda tu ira, de preferencia tener un tipo, una habitación preparatoria, ¿no? Para que en sí no explotes mucho, sino ir al baño, relajarte un poco, salir a caminar un poco, cuando sea tu refrigerio salir a caminar un poco para que ya no te choque tanto todo el estrés. Y así poco a poco la experiencia de analiza es muy chévere. Estos errores de acá yo he dejado porque no los tengo y a ser señor, pero los rechacé. Pero la actitud también es básicamente tener un control tipo ya un equipo de trabajo, ya dos asistentes, más de un asistente y así. Entonces las funciones también son las mismas, tienes que tener control, que si ya todo se repite. El señor también tiene ese control, tienes que lidiar ya con los clientes netamente. Tienes que explicarles, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Está financiero, ya tienes que explicar, ya presentación, tienes que tener una señal por ahí, ¿no? Que tienes que tener en cuenta que te van a llamar cada rato, vas a tener que explicar y explicar y explicar. Y si hay una observación vas a tener que resolver porque ahí que acá bajo tu responsabilidad. Un contador junior también, la misma cosa. Vas a tener que tener más responsabilidades, te vas a quedar más todavía. Y por último, el contador es una persona que ya firma, ya pone su número. Ya que tienes que tener ya acabado tu carrera, ya tienes que ser titulado ya de por sí. Pero es una experiencia muy bonita, más que todo llenado esas tres, y me esperé más en las tres para que veas una experiencia de todas estas que te mencionan acá. Para que así veas qué eres, sí, en la línea de contabilidad y puedes ver tu carrera de por sí. Más que todo eso va dirigido a las personas que ya quieren iniciar en el mundo laboral, están iniciando. Si vas a comentar, yo me excelente contable, nada tal, bien por ti, compadre. Pero yo hablo más que todo para personas que no tienen experiencia en el mundo laboral, que son las personas que ahorita están estudiando y que van a ver este video. Entonces va a ser dirigida. Si gustan ustedes, se lo voy a enviar. Toda la información va a estar en la descripción a través de un enlace para que ustedes puedan descargarlo. Creo que lo voy a subir por Mega, así que ustedes lo van a poder descargar. Y bueno, eso sería todo, chicos. Cualquier duda, comentario, déjenlo en los comentarios o escríbanme a internet. Saludos.